perfil, oposiciones con cerebro. Algunos conocéis a Juan Ángel, otros me conocéis a mí por diferentes trabajos, proyectos que hemos desarrollado, pero a lo mejor no directamente como preparadores de oposiciones. Y lo que hemos pretendido con este proyecto básicamente es precisamente eso, es unir lo que nuestro proyecto inicial de colaboración arrancamos con la neurociencia, Juan Ángel y yo. Como sabéis, pues fue quizá el proyecto que nos unió tanto a nivel profesional como de amistad y lo que nos ha arrancado a iniciar este proyecto, puesto que yo ya como preparador llevo varios años, he estado preparando oposiciones desde el 2008, que fue el año que aprobé con plaza, y de alguna forma la neurociencia o el conocimiento neurocientífico, todo lo que se sabe hoy día de lo bueno que es para el cerebro, ¿no? Todo el potencial que podemos tener con nuestro cerebro, es llevar el máximo potencial de nuestro cerebro a lo que queremos conseguir. Y en este caso, pues sacar plaza, aprobar la oposición, coger una interinidad, de alguna forma algo que nos ha unido para este proyecto. El año del 2020, yo creo que todos lo tenemos claro, es el año mágico que tenemos para las siguientes oposiciones. Tenemos que tener claro el objetivo, ¿no? Pues el año 2020, 2019 o incluso, pues por aquí también hemos puesto el 2021 y, ¿por qué no, el 2022, 2023 o cuando sea? El caso es cuando salgan oposiciones, cuando convoquen a oposiciones de educación física en las comunidades autónomas que quiera apostar, puesto que esto también podemos, es lo bueno que tiene la preparación de oposiciones. Si se hace de forma inteligente, una preparación con cerebro, de alguna forma hemos querido también titular así nuestro proyecto, oposiciones con cerebro, pues también podemos preparar materiales para otras comunidades autónomas. En cualquier caso, dependiendo de mi situación familiar, de mi contexto, como es lógico, mi contexto personal y familiar, pues me puedo permitir también cambiar de comunidad autónoma. Estamos ahora en un proceso en la última década no ha habido tanta oferta de plazas y ahora estamos en los próximos años en una oferta de convocatoria de oposiciones que no ha habido un precedente. Esto yo creo que tenemos que aprovecharlo. Luego, además, me parece que todos los que estamos por aquí somos de educación física, pero si hubiera alguien que no lo es, pues que me perdone ahora porque voy a centrarme específicamente en los de educación física. Fijaros que ahora también ya no solo es que va a haber una oferta de educación de oposiciones que no tiene precedentes, sino que además en educación física va a haber también una oferta para maestros y profesores que tampoco ha ido acorde a la última década acompañando, ¿no?, esta oferta, puesto que hay ya un consenso nacional. Hubo una comparecencia de Fernando Ureña, con el cual he tenido el placer de trabajar, y que de alguna forma todos los partidos políticos están de acuerdo en lo que se comentó ese día en el Parlamento. Y es que es necesario, es obligatorio, casi una necesidad de la sociedad, incrementar las horas de educación física. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, sí, la LOMCE nos ha quitado horas, nos ha quitado, no la LOMCE, vamos a suponer la situación actual que había en ese momento. Entonces, hoy día, ya no solo por el tema del sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, todos los hábitos que todos tenemos claros, sino por el tema precisamente que estamos hablando ahora del cerebro, ¿no? Los estudios neurocientíficos han puesto de manifiesto que cuanta más actividad física hacen los niños, pues tienen un mejor rendimiento académico. Un año fuerte, 2 años fuertes, sirve para crear una buena base de conocimiento y en base a eso ya ir, dijéramos, conformando tu construcción, que podría ser tu casa, ¿no? Es la casa donde vas a vivir hasta que te saquen la plaza. Cuando saquen la plaza, esa casa debes de seguir decorándola, ornamentándola, porque es al final la casa donde vas a estar con tus alumnos. Y el material didáctico que elabores ahora no es que te sirva solo para la oposición, va a servirte para toda la vida, ¿no? Y para los que no me conozcáis, pues bueno, de alguna forma ahí está un pequeño breve currículum, tampoco voy a comentar mucho más porque al fin y al cabo las redes sociales son las que están ahí y podéis profundizar sobre el trabajo que desarrollo.
saqué plaza en Murcia y en Andalucía, que pues cuando lleva un buen material, sea donde sea, y si estás bien preparado, vas a sacar plaza o vas a sacar la nota más alta del tribunal, que al fin y al cabo es lo que nosotros os vamos a preparar, ¿no? Bueno, creo que al final nos une nuestra pasión y nuestra vocación por la docencia, por la formación, el deseo de enseñar, la constancia de aprender y con este proyecto lo que intentamos transferir es cómo aplicar los principios neurocientíficos a la preparación de oposiciones. Es decir, cómo aprende el cerebro, cómo podemos memorizar mejor, qué entrenamiento invisible podemos llevar a cabo para preparar las oposiciones, etcétera. Yo, al igual que Dani, llevo ya 5 o 6 años en la universidad, pues sobre todo dando el máster de formación de futuros profes y creo que este es un proyecto que nos apasiona a nosotros y esperamos que os apasione también a todas vosotras. Y aquí, de manera sintetizada, pues como comentaba anteriormente Dani, él sacó plaza en Murcia, Andalucía, yo saqué plaza en Valencia y estuve a punto de sacar en Andalucía, lo que pasa es que me coincidieron exámenes. Entonces tuve que priorizar y en este caso me tiraba más Valencia y me vine a Valencia. También comentar que el año pasado Dani me estuvo ayudando en la preparación. Lógicamente, como comentaba Dani, la preparación de oposiciones es un camino difícil, es un camino complicado, pero también es un camino apasionante. Y quien va bien preparado al final saca plaza. Cuando hablamos de suerte, azar, yo creo que hay muchas variables que podemos controlar. Y hay otras pocas que no podemos controlar, pero a las que no le debemos prestar atención. Prácticamente ambos sacamos un 9,5 en las oposiciones y esto demuestra, yo creo, tener maestría en todas las pruebas. Es decir, llevar muy bien el tema, llevar muy bien los supuestos prácticos y luego tanto las programaciones como las unidades didácticas, yo creo que hay que seducir, hay que cautivar, hay que enamorar. Tienes que llevar un producto y tienes que defenderlo de tal forma que tú, cuando acabes, el tribunal se quede con ganas de seguir escuchando y se quede con tu cara, se quede con tu nombre y diga: yo, este chico, esta chica es el que me gustaría que fuese la profe de mi hijo o la profe de mi hija. Y eso es muy importante, dejar esa huella emocional. Lo que comentamos anteriormente y que es muy importante en la preparación de una oposición o en el afrontamiento de una oposición, hay que tener dos tipos de expectativas que son diferentes, ¿vale? No es lo mismo expectativas de rendimiento que de resultado. ¿Qué quiere decir expectativa de rendimiento? Mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación, mi sacrificio, mi entrenamiento invisible. Es decir, todas las variables que yo puedo controlar. En este caso, si empiezo la preparación ya cuando llegue junio de 2020, el día antes de la oposición, yo me miraré al espejo y diré: ¿he dado mi 100%? Y el espejo, que no miente, me contestará: sí, no. Lo ideal es que digamos: sí, pues ya puedo estar tranquilo, porque todo lo que dependía de mí lo he llevado a la práctica. Y el camino del éxito conlleva mucho esfuerzo y conlleva mucho sacrificio y conlleva mucha disciplina y conlleva estudiar al día 8 o 10 horas y estudiar a la semana 5 o 6 días. Una cosa que consideramos fundamental en la preparación es lo que llamamos los 7 hábitos del opositor altamente efectivo. Es decir, cuando yo me preparo la oposición, tengo solamente y únicamente que estudiar. O sea, cuanto más ejercicio físico haga, hay mayor producción de BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que eso está dentro del hipocampo. Lo que vamos a hacer es que nuestro disco duro del cerebro sea mayor. Vamos a poder almacenar más información. Y luego, además, que también lo sabemos, el ejercicio físico favorece el descanso. Entonces,
Pues aquí también hemos preparado una especie de decálogo de la preparación. Como veis, todavía no estamos hablando de material específico, todavía no estamos hablando de lo que serían los consejos, la corrección, el feedback que os vamos a ir dando, pero lo que sí tenéis que tener claro es esos 7 hábitos del opositor altamente efectivo y de alguna forma este decálogo, ¿no? Que también os queremos hacer, pues eso, daros como una especie de píldora ya para que lo tengáis claro desde el principio. Tenemos aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, pues el bolígrafo. Hablaba antes de las zapatillas con la metáfora que he hecho de la carrera, ¿no? De la maratón. Pues el bolígrafo que voy a utilizar el día del examen, tengo que tenerlo claro ya. Desde el 1 de septiembre, pensando en el junio de 2020, como veis en esta diapositiva, de forma esquemática, es mucho mejor, ¿verdad?, que leerse la normativa, que para eso estaremos nosotros también, para ir transmitiéndolo dijéramos, análisis, esta síntesis de todo lo que viene en la normativa, que a veces es muy tedioso leerlo y que con una diapositiva como esta tan sencilla, pues que al final te ahorran muchísimo tiempo y esfuerzo, ¿no? Para ese tipo de lecturas que ya la iremos haciendo nosotros por vosotros. Como veis aquí, si Juan Ángel quiere puntualizar algo. Sí, simplemente que tengan en cuenta que es muy importante, como estamos de todas las comunidades autónomas, que los tiempos y los porcentajes pueden variar, tienen un margen, porque cada comunidad, por ejemplo, el supuesto práctico en una comunidad puede valer un 50% y en otra comunidad puede valer un 60% y el examen un 40%. Al igual que la programación, las últimas en Madrid creo que tenían solamente 20 minutos y en el caso de la Comunidad Valenciana eran 30-30, que es lo habitual, ¿vale? Entonces los porcentajes pueden variar levemente en función de la comunidad autónoma. Pero esto en la fase de convocatoria de oposición aparece reflejado. Sí, además que normalmente no hay mucha diferencia de un año a otro. Es decir, es cuestión de ver la última convocatoria que ha salido en esa comunidad autónoma y un poco adaptar los consejos que os vamos a ir dando. Y aquí vamos también al detalle, ¿no? Por ejemplo, el tema escrito. Pues muchas veces los opositores están más pensando en los folios que escriben en 2 horas. Los folios que soy capaz. Yo escribo 8 folios, 8 caras, 7, 15, 16, tal. Pero no tienen en cuenta que ahí hay mucho margen de error. Estamos hablando que no es lo mismo si tu letra es más grande, si es más pequeña, si vas a poner una ilustración, si el tema es leído o el tema es escrito. Lo que se tiende ahora, igual que en Valencia lo han cambiado, antes se leía el tema al tribunal y ahora se escribe y el tribunal te lo corrige, igual que se hace en la mayor parte de comunidades autónomas. De manera que la presentación es fundamental, la presentación, la estructura. Lo que os venimos a decir es que llegamos al detalle hasta contando el número de palabras que hay en el tema. Dependiendo de esa convocatoria, como dice Juan Ángel, podría ser, en vez de 2/3, podría ser 30, 60, 40, pero en definitiva siempre va a sumar más la fase de oposición que la fase de concurso, de méritos, en este caso. En esa parte nosotros podremos asesoraros, os daremos consejos, os diremos, pues mira, para sumar puntos en esta fase, lo normal, tenemos que tener los cursos que se ofertan, vienen sindicatos, vienen la universidad, pero si lo hacéis en la universidad, el título tiene que estar firmado por el rector o el vicerrector. Sí, hay muchas personas que se han dedicado a la investigación científica, como puede ser Juan Ángel y yo, que hemos escrito algunos estudios científicos en revistas de alto impacto y no nos han servido para la oposición. No teníamos esa preocupación realmente, ¿no? Porque nosotros, para la universidad sí te valen, pero para la oposición no. Es un poco contradictorio, pero esto funciona así, ¿no? Por eso es muy importante comprobar el baremo, como veis en esa diapositiva. El baremo que hay de oposición. Entonces, ¿podría cambiar el proceso de oposición? Pues, quién sabe. Si no sabemos todavía qué partido político va a gobernar en los próximos 4 años, ni siquiera tenemos claro que España vaya... pues no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la educación física no va a cambiar. No va a cambiar el uso de metodología activa, las competencias, trabajar
de alguna forma con lo que es las progresiones de enseñanza-aprendizaje, la programación. Por mucho que haya un cambio normativo, siempre tiene que haber unos objetivos didácticos, unos contenidos. ¿Habrá o no habrá estándares? No lo sabemos, pero si no hay estándares no pasa nada, porque los criterios de evaluación toda la vida los hemos, dijéramos, concretado con unos indicadores, con unos subcriterios o en este caso estándares, que es como lo llama ya la normativa, el 11. Los estándares, de hecho, nos han facilitado mucho el trabajo de programación. Y si fuera necesario, como veis aquí, vais a tener a Juan Ángel, me vais a tener a mí y de alguna forma Opospil, todos los que podamos estar en este proyecto, haciéndonos ese cambio de material para que podamos afrontar el posible cambio con las máximas garantías de éxito. Si hay un nuevo temario, pues nos tendremos que poner a funcionar, pues vamos a hacer un nuevo temario. Si estamos Juan Ángel y yo y además vosotros también podemos hacer un nuevo temario conjunto para que todos nos podamos enriquecer, el grupo en general, y luego cada uno pueda diversificar, pueda individualizar, pues al final lo que viene a decir esta frase es eso, ¿no? Que el pesimista pues se quejará, y cuándo van a haber oposiciones, y si hay un cambio de temario, y ahora no se sabe cuándo va a ser, pues claro, pues te estás quejando todo el día. El optimista pues dice, yo hasta que no tenga claro qué partido va a gobernar, si va a haber o no plaza de educación física, si me dan el... Pues ese es un poco el optimista. Nosotros vamos un poco más allá y además de ser optimistas, tenemos que ser realistas. Y si hay que hacer un cambio de temario, se hace sin ningún problema y ya tenemos material nosotros suficiente como para hacer el cambio de programación, de temario, de lo que sea, ¿no? Así que en ese sentido tenéis que estar muy tranquilos. Ya vamos a entrar en aspectos muy puntuales de tema, programación, unidades didácticas, etc. Por ejemplo, la memoria recuerda más lo que es el principio y lo que es el final, es decir, lo que se denomina principio de primacía y principio de recencia. Por tanto, cuando empiezo un tema tiene que ser emocionalmente impactante, que me guste mucho leerlo. ¿Cómo puedo empezar así un tema? Pues metiendo alguna frase, algún autor relevante, meter algo de legislación que tenga que ver con la sociedad actual, etc. Después, hacer un buen tema, ¿no? Una vez que ya tengo el deseo de leer el tema, tiene que ser un tema correcto, ¿no? Adecuado a lo que pide la legislación, y la conclusión tiene que ser espectacular. Porque es cierto que el tribunal va siguiendo unos ítems, pero el tribunal tiene que leer muchos temas a lo largo del día. Por tanto, lo que ha dicho Dani, temas inéditos, actualizados. Yo, por ejemplo, el año pasado preparé todo el temario, personalicé. Aquí una tabla con porcentajes, ya veis, 40 temas, un 98%. Uno cae seguro. Y aquí en primaria igual, con 23 temas estudiados tienes un 100%. Aquí, Juan Ángel, a la hora de elegir los temas bueno, que estadísticamente están ahí, nosotros también hemos hecho un estudio pormenorizado de qué temas hay que empezar a estudiar y cuáles son los que te van a servir para las 4 partes. O sea, no tiene sentido si te vas a dejar unos cuantos temas, pues que te dejen los temas que tienen que ver con los posibles supuestos prácticos. No tiene lógica. Entonces nosotros hemos hecho esa estructuración también por bloques, de manera que hay bloques que son imprescindibles y hay que estudiarlos sí o sí, porque te sirven para el tema escrito, para los supuestos prácticos, para la programación y para las unidades didácticas. Hay que escribirlo sin pensar. Aunque esto parezca una paradoja, es una realidad. Es decir, lo tengo que tener tan automatizado en mi cabeza que yo vea el tema 5 y me ponga a escribir sin pensarlo. Esto le pasa a los deportistas también de élite. Cuando piensan, se equivocan. Por tanto, el nivel máximo de competencia es la competencia inconsciente. Lo llevo tan estudiado y automatizado que yo al examen me relajo, disfruto, lo escribo y no lo pienso.
Bien, y otro aspecto muy importante es que si tú vas a una operación, yo creo que no es lo mismo que el médico te diga que tienes 98% posibilidades de vivir que 2% de morir. Si os lo preguntasen a vosotros, ¿qué opción preferís? ¿La primera o la segunda? Bueno, aquí os hemos puesto una orientación de cómo distribuir el tema por tiempo, aunque esto en la preparación haremos más énfasis. Aquí también supuestos prácticos que mucha gente se cree que es una lotería y no es una lotería. Y hay otra que está hecha en base también a esa plantilla que tiene el tribunal. Pero nosotros, igual que hacemos con el tema, hemos incrementado esos criterios. De alguna forma hemos hecho como rúbricas de esos criterios de evaluación que tiene el tribunal. De manera que al final es marcar, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Lo tiene o no lo tiene? Y al final la resolución práctica es que todos sabemos hacerla. Me refiero a que si tienes que hacer una sesión para cómo hacer una entrada a canasta, pues puede ser más o menos original, pero es que la originalidad te va a contar un porcentaje. Donde está la clave es en resolverlo. ¿Y en qué? Y poner la bibliografía y poner esto, de manera que tanto en tiempo como en número de palabras, los supuestos prácticos también se pueden entrenar, como estábamos hablando. El tribunal te corrige lo que escribas en el papel. Y si no lo escribes y no lo explicas detalladamente y claro, nunca vas a ver que eres un buen profesor. No te va a dar esa posibilidad de ponerte en práctica. O sea que hay que ir al examen con las ideas muy claras. En cuanto a la programación, Juan Ángel, yo creo que, bueno, aquí los dos compartimos, como es lógico, todo lo que compartimos pensamos lo mismo. Tiene que ser visualmente espectacular. Ahí vais a ver ahora unos ejemplos de Juan Ángel y os dejo también con él. Sí, creemos que la programación y las unidades didácticas deben captar muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque debido a los límites temporales, en la mayoría de las ocasiones el tribunal no tiene un tiempo real para leerse la programación y a veces la ojean. ¿Qué hacemos nosotros? Coger las ideas de quiénes son las mejores empresas, quiénes son los mejores en marketing, quiénes son los mejores en publicidad para captar ideas. Pues en este caso Netflix, en este caso Seth Godin, etc. Y eso lo plasmamos ya sea en la programación o en las unidades didácticas para que sean visualmente muy atractivas. Aquí también hemos incluido los criterios de calificación que siguen los tribunales en las programaciones y que vamos a seguir nosotros para corregir las mismas. Os hemos puesto aquí dos tablas un poco cortadas de cómo organizar las unidades didácticas en nuestra programación. Hay 1000 ideas, pero lógicamente también en una página tenemos que intentar introducir toda la información. Tanto Dani como yo somos muy tecnólogos y pues utilizamos páginas como Genially, utilizamos Canva y utilizamos otras muchas para que la experiencia de la programación sea, por decirlo así, excitante emocionalmente. Y a la hora de exponer tanto la programación como la unidad didáctica, lo que hemos insistido anteriormente. En el libro este de Inteligencia Intuitiva dice que en 2 segundos eres capaz de captar la verdad. Entonces, solo hay una oportunidad para dar una buena impresión y prácticamente desde un inicio el tribunal ya va a prestar más atención o menos. Por eso, tanto en los temas como en los supuestos, como en la defensa de la programación y las unidades didácticas, la primera impresión es fundamental. Detrás de lo que acabamos de exponer, pues yo creo que hay muchas lecturas, hay muchas reflexiones, hay muchos análisis y una pequeña parte de nuestra biblioteca. Yo a modo de ejemplo, para exponer la bibliografía de la programación, en vez de decir todas las referencias bibliográficas, me llevé mi maleta llena de los libros que aparecían en la programación.
Una forma de ir terminando y sintetizando la información que os queremos transmitir, pues es con esta imagen, ¿no? Que de alguna forma esa red neuronal que tenemos en nuestro cerebro, pues puede ser el equivalente a un árbol que está en otoño y que está en primavera, ¿no? De manera que todo lo que podemos hacer para que nuestro cerebro tenga mayores conexiones, que funcione mejor, que pueda memorizar, que pueda resolver problemas. Pensad que una resolución de un supuesto práctico hay que dar con la solución, hay que pensarla en 5 minutos, tengo que tener mucha fluidez, mucho entrenamiento a la hora de resolver, ser creativo. Tengo también que, además de memorizar el guión de la programación, de las unidades y de todo lo que más o menos puedo memorizar, también tengo que tener esa capacidad de dar una respuesta clara, concisa y breve ante una fase de debate. Ahí es donde se marcan las diferencias entre un opositor normal que aprueba con un 5, un 6 y con el que luego el tribunal pues dice, no, este tenemos que intentar darle la plaza porque ha contestado rápido, se le ve motivado, tiene una buena presencia física. Esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Así que, de verdad, intentar incorporar todos nuestros consejos de hoy, pero que ya os lo iremos diciendo luego con más calma, como es lógico, a lo largo de la preparación. Y ya está. Ya hemos terminado. Yo creo que teníamos planificadas 2 horas en tiempo y forma. Y como dice Carolina Marín, puedo porque pienso que puedo. Agradeceros la asistencia y si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta,